España. Ya se me había olvidado, después de 25 años se le olvidan las cosas. Ah, ah, ¿Perdón? No, no, siéntanse libres para decir lo que quieran. Ah, Había una pintada en la Junquera en el año 75 o 76 que decía: bienvenidos a España, donde no se puede ver el último tango en París, pero se puede bailar el chotis encima de un ladrillo. Para refrescar la memoria, los periodos en los que nos vamos a centrar durante la siguiente hora y 45 minutos es el periodo de Uruk III, de entre el 3200 y el 2900 antes de nuevo, todo es antes de la era cristiana, con lo cual no voy a seguir repitiendo. El periodo dinástico temprano, el Early Dynastic III, entre el 2700 y el 2340, como decía ayer, es el primer periodo para el cual tenemos nombres propios para soberanos, monarcas, porque hay suficientes inscripciones. Antes del 2600 la información que tenemos es mayormente administrativa y ya ahora veremos ejemplos de eso. Pero incluso esto no significa que no haya nombres propios en textos antes del 2600. Es que la mayoría de esos nombres propios pertenecen a administradores, gente que participa en la burocracia del Estado. Esto continúa básicamente la charla de ayer. Si ayer tratamos de cómo la esencialización del concepto sumerio, como si se tratase de un término étnico basado en el uso de la lengua sumeria y en la región de Sumer en el sur de Mesopotamia. Hoy vamos a vamos a echar un vistazo al asunto de cómo el Estado se articuló entre el periodo de Uruk y a lo largo del tercer milenio, y si eso nos da algún indicio de un modo u otro que pueda referirse a un funcionamiento, por ejemplo, diferencias en el sistema de propiedad de tierra entre el norte y el sur, entre Sumer y la región más al norte, cerca de Akkad y demás, si hay algún cambio económico o algún cambio administrativo que pudiera, en cierto sentido, corresponder a una supuesta etnia y tal. Las tres charlas restantes, como les mencioné, una de ellas es sobre producción textual en general, imbricando y conectando tanto los textos económicos y administrativos con los textos literarios, y allí habrá un excurso sobre los textos de Ebla, textos que están en una lengua semítica emparentada con el acadio, pero distinto. Lo que pasa es que los textos de Ebla forman parte de la misma tradición literaria del sur de Mesopotamia. Luego, el cuarto día, trataremos de la invención de una identidad del sur sumeria o de Sumer en la Mesopotamia antigua, en el periodo paleobabilonio, en la primera mitad del segundo milenio. Y finalmente, el último día, como les dije, y podría haber sido más inteligente ponerlo al principio, puesto que el sexo vende más, el último día hablaremos sobre el asunto de la llamada prostitución cultural, si había el problema de Heródoto, que dice que las mujeres de Babilonia se tenían que prostituir en el templo una vez al año, una vez durante su vida, y que el óbolo, que el dinero que ganaban iba para el templo y que era un rito sagrado y tal. Y al mismo tiempo, la otra cara básicamente la última charla será sobre la supervivencia del mundo sumerio en los restantes 2000 años de historia mesopotámica y cómo se malinterpretó, se interpretó y se reescribió lo que era la historia del tercer milenio y las instituciones culturales y cúlticas. Si vamos a hablar de administración, hablamos un poco ayer del desciframiento, de la historia del desciframiento, de la inscripción de Visitun y demás. Vamos a hablar ahora no del desciframiento mismo, sino de cómo funciona la escritura cuneiforme, el sistema gráfico que se usa tanto para el sumerio como para el acadio. Tienen aquí tres columnas. La primera, la forma en la que aparecen los signos en los textos arcaicos de Uruk, cerca del aproximadamente en el año 3000. La segunda columna es el aspecto que tienen en los textos de Lagash en torno al 2400-2450, medio milenio más tarde, y finalmente cómo aparecen los signos en los textos neasirios. Están todos inclinados en realidad en los textos
al menos hasta finales del tercer milenio, se tienen que imaginar ustedes que si esto es el dibujo de una cabeza, esto estaría 90 grados para arriba, estaría vertical. El problema es que como estamos acostumbrados a leer todos los textos con los signos horizontales, porque básicamente hacia los finales del periodo sargónico, entre el 2200 y 2150, cambiaron la orientación con la que se sujetaban las tablillas. Las tablillas eran mucho más grandes en los periodos tempranos y tablillas administrativas, cartas y demás empezaron a encoger y se volvieron rectangulares o circulares y muchísimo más pequeñas. Entonces el modo en el que se sujetaban en la mano creaba un ángulo de 45 grados y al escribir resultó mucho más fácil girar todos los signos 90 grados. Y, la estela de Hammurabi, con las famosas supuestas leyes de Hammurabi, está escrita con los signos verticales, pero no porque en el siglo XVIII todavía lo leyeran de ese modo, sino por una cuestión de pedigrí. La patina de escribir de una forma arcaica le da más autoridad al texto, pero no significa que alguien en ese tiempo, de hecho, es exactamente, nos pasaría a nosotros si estamos en París, vamos al Louvre a ver la estela de Hammurabi, para intentar leerla hay que ponerle la cabeza así. Exactamente, la mayoría de los escribas en el siglo XVIII, en el 1700 y pico, antes de la era cristiana, tendrían que haber hecho lo mismo. Es simplemente una cuestión de reproducir una tradición más antigua. El primer signo que ven es simplemente en el periodo arcaico, se puede identificar muy bien como una cabeza. Luego evoluciona. Al principio, antes del 2700, del 2600, la manera en la que escriben es con la pieza de junco, una pieza de junco afilada, la colocan sobre la tablilla y simplemente dibujan la figura sobre la tablilla sin levantar esa pieza de junco, el estilo, y muy pronto se dieron cuenta de que eso causaba que los signos tenían que ser muy grandes, ocupaban mucho sitio y se tardaba mucho en escribir. Rápidamente, hacia el 2600, desarrollaron un sistema que es lo que nosotros propiamente llamamos cuneiforme, en el cual se coloca la tablilla de arcilla así, y la pieza de junco entra en la tablilla de arcilla, creando la cabeza de la cuña, el pequeño triángulo de la cabeza de la cuña, y enseguida se levanta el junco y crea la línea que continúa el triángulo. Y de ese modo, con años de entrenamiento, los escribas eran capaces de escribir signos muy complejos en unos pocos segundos, simplemente haciendo incisiones rápidas. ¿Okay? Es, por supuesto, un anacronismo llamar a estos signos cuneiformes, puesto que no tienen la forma de la cuña. Pero como es el mismo sistema de escritura, los llamamos cuneiformes, incluso si la escritura en este caso es una escritura lineal, que se parece mucho más a los dibujos. Si al signo para la cabeza se le añaden unas cuantas rayas que parecen denotar la zona de la boca, el signo es el signo para boca, K en sumerio. Todas estas lecturas, Sag, K, Guna, número 7, son las lecturas sumerias, los equivalentes sumerios a estas palabras. Sag, cabeza, boca, K. Si usted pone un cuenco, muy bien, un cuenco al lado de la boca, de hecho el signo de cuenco significa no solamente cuenco, sino también ración. Una ración que se reparte por parte del templo o la administración para dar de comer a los que trabajen en esa institución. Si usted coloca el signo del cuenco al lado del signo para la cabeza, tiene el verbo comer. También el verbo alimentar, porque la mayoría de los verbos sumerios, dependiendo de los sufijos y prefijos, pueden ser causativos. Pues el mismo verbo que significa moverse, también significa mover a alguien. El verbo que significa darse la vuelta, también significa devolver. O sea, igualmente el verbo que significa comer, significa también alimentar, dependiendo de los prefijos y sufijos. Curiosamente, el verbo que significa comprar, sham, sam, dependiendo de los sufijos o prefijos, significa también vender o comprar, como kaufen, verkaufen. M, y ahora veremos este caso, es, como pueden ustedes ver, el signo para la boca,
con dos rayitas aquí, una vertical y otra horizontal, y ese es el signo me. Ahora lo vamos a ver, es un tipo de compuesto. Si este compuesto es semántico, un contenedor de comida y una cabeza juntos, el verbo comer, en este caso el compuesto es fonético. El signo me es el signo para el verbo ser, con lo cual poner el verbo ser y el signo de boca no significa nada especial. Pero si uno se olvida del significado del signo me y lo asocia con el signo para boca, la palabra para lengua es m. Esa es una forma de complementación fonética, mientras que la forma del verbo comer sería una forma de complementación semántica. Puede haber más ejemplos, udu, tanto para cabras como ovejas. En algunos casos, por ejemplo, este es un dibujo de un pie y tiene muchísimas lecturas. La básica, du, gen, es ir, pero también significa gub, que es estar, quedarse, estar de pie. También se puede leer con el verbo llevar, acarrear, portar, transportar, etc. Cualquier actividad verbal que implique movimiento de los pies va a tener una lectura, y son verbos distintos. En esas listas léxicas que enseñé ayer, tienen lecturas distintas con significados distintos en acadio. Entonces verán ustedes el signo du, 20 o 30 veces, y la primera vez lo leen du-u, y le da el equivalente en acadio andar, moverse. La segunda vez lo leerá ge-en, y le da el equivalente en acadio transportar, llevar, y así siguen. Algunos signos son bastante evidentes, se dan cuenta de si mueven esto 90 grados, es la cabeza de una vaca, de un toro, y en realidad el signo good o gu number 4 significa tanto vaca como toro. Esto se supone que es el dibujo de un junco. También tiene significados como el verbo llevar hasta un sitio o trasplantar y demás. Para cualquier persona que alguna vez haya intentado estudiar cuneiforme, sea en acadio, en sumerio o en hitita, se tiene que confrontar primero con la polifonía, el hecho de que todos los signos tienen varias lecturas, todos. Por ejemplo, en sumerio, el signo que habíamos visto ahora mismo, el signo K, boca, se puede leer K, boca. Y de hecho también se usa como un signo silábico. Todos los signos pueden ser logográficos, representan palabras enteras, verbos, nombres, sustantivos, adjetivos, pero también pueden ser usados fonéticamente. Con lo cual, K, este signo, se puede usar para escribir la palabra sumeria K, boca, pu, en acadio, pero también se puede usar para escribir la secuencia de la letra K y la vocal A en cualquier forma en la que aparezca esa secuencia. Tiene dos funciones, logograma y silabograma. La función silabográfica es exclusivamente fonética. En ese sentido, los signos, cuando se usan como silabogramas, el significado es completamente olvidado. Al mismo tiempo, en la boca tenemos dientes, con lo cual, más o menos, con lo cual una de las lecturas es zu número 2. De la boca salen palabras, con lo cual otra de las lecturas es inim, que es la palabra que significa palabra. Gu número 3 significa voz, pero más que nada voz cuando se alza. Gu número 3 significa grito y algo así. Es hablar en voz muy alta, no simplemente voz. Y finalmente, lo que normalmente hacemos más a menudo con la boca, además de comer, es hablar. Con lo cual también significa, también tiene la lectura dug number 4 o duna número 11. Todos estos signos con consonante final existen en dos variantes, duna número 11 y dug número 4, del mismo modo que aquí les decía que good también se puede leer gu número 4. Todas estas lecturas son posibles. Cuando uno lee un texto cuneiforme, el decidir cuál de estas lecturas, K como logograma o K como silabograma, simplemente fonética, zu, diente, inim, palabra, gu,
voz o grito, dug, el verbo, es decidido inmediatamente de acuerdo con el contexto. Por ejemplo, en sumerio el orden de palabras es tremendamente fijo. El sujeto va al comienzo, el verbo va al final, los complementos en medio. Si yo veo una sentencia que acaba con la forma K, con el signo K, de seguro que va a ser el verbo dug, número 4, decir, hablar. El contexto, la secuencia, es básicamente el principal criterio para decidir cómo leer los signos y a menudo si leerlos como silabogramas o logogramas. Por supuesto, esto no se improvisa en 2 o 3 días, lleva muchos años, pero cuando uno se acostumbra, la escritura china tiene muchos más caracteres. El sumerio, la escritura sumeria, la escritura cuneiforme usada para escribir sumerio, en el 3er milenio llegó a tener varios miles de caracteres. Pero eso encogió y al principio del 2.º milenio eran unos 600 o menos, y en el 2.º milenio en realidad no se usan muchos más, de 300 y pico o así. Pero estos números suenan muy altos porque en realidad un escriba dado, un escriba que se dedicase a escribir cartas o textos literarios, dependiendo del género, normalmente manejaba entre 180 a 240 signos y no más que eso. El chino, por ejemplo, en chino moderno, aprendan ustedes mandarín o cantonés, necesita al menos 2.000 o 3.000 signos para leer un periódico o una novela moderna. Si ustedes quieren leer textos del siglo X o del siglo XII, particularmente textos administrativos o textos históricos, se necesitan unos 60.000 signos en chino. Tenemos los exámenes para llegar a ser mandarín, para llegar a tener un puesto alto en la administración imperial china, y tenemos chuletas. Los que se presentaban a los exámenes a menudo se hacían, si ustedes buscan en Wikipedia, en inglés, Chinese Examination System, una cosa así, se encontrará una fotografía muy divertida de una cosa que parece una faja, y lo que tiene dentro es escrito en chino todas las secuencias de caracteres para todos los puestos de la administración y todos los emperadores de la historia de China hasta ese momento. O sea, es un sistema que cuesta un poco a comprenderlo. Del mismo modo que hay polifonía, con lo cual quiero decir que hay cualquier carácter tiene muchas lecturas. Un sonido, gu, du, ba, se puede escribir con muchos signos. Por eso usamos esos números. Por eso decimos dug número 4, o gu número 4, o e número 3. Por ejemplo, la secuencia gu, gu, con la primera lectura es lino, la planta del lino curiosamente, aunque la palabra para sésamo, el condimento, el sésamo viene del acadio, últimamente pasa al español, al español y al italiano a través del árabe, es un término acadio. En Mesopotamia no había sésamo. En las excavaciones de Abu Salabig y en muchos lugares prácticamente no se ha encontrado nada de sésamo. En el Oriente Antiguo, la palabra que luego en árabe, en persa y demás se utilizó para el sésamo, en Mesopotamia se utiliza para el lino. Y dirán ustedes, bueno, ¿y cómo tiene que ver con la comida? El aceite de lino, que no sabe muy bien, pero que a algunos médicos recomiendan para bajar el colesterol, el aceite de lino es un aceite con el que se puede cocinar, aunque tiene un sabor bastante fuerte, pero era bastante usado. Y por supuesto el lino era tipo para hacer ropa y demás. Otra lectura gu, y a esa le ponemos el número 2. Los números son aleatorios. Esto se basó en cómo se empezaron a encontrar los textos. Por ejemplo, un número 1, un número 2 y un número 3. Un número 1 es el U menos frecuente en la escritura cuneiforme para escribir U, con mucha diferencia. Pero el problema es que los primeros textos que se encontraron, uno empieza a excavar desde arriba hacia abajo, los primeros textos que se encontraron son todos muy, muy tardíos, de periodo griego, de periodo parto, y en ese periodo
el periodo más tardío de la escritura cuneiforme, el U número 1, que es simplemente un triangulito, la cabeza de la cuña, es el que más se usaba para U. Con lo cual, al distribuir estos números o acentos, es decir, cuál es el primero, el segundo, el tercero, se basó más que nada en la frecuencia de los textos más tardíos. ¿Okay? Gu número 2 significa cuello, y es el dibujo básicamente de un cuello con una cabeza. Gu número 3, ya lo hemos visto, es el signo K para boca. Y Gu número 4, o Gud, con una D al final, es el signo para vaca o toro. Aparte de tener polifonía y homofonía, tenemos compuestos. Ya hemos visto algún compuesto semántico, como un cuenco y el signo para cabeza, juntos se leen Gu número 7, que significa comer. Por ejemplo, el primer signo, el signo que significa mujer, que es el dibujo de un triángulo púbico, seguido del signo que son 3 montañas. Fíjese usted, si usted vive en el sur de Mesopotamia o en el sur de Irak, no hay ninguna montaña. Con lo cual, las montañas por antonomasia siempre son tierra extranjera. El signo para montañas siempre será el signo de otra tierra. Curiosamente, Kur es otra tierra en todos los sentidos. Kur no solamente es el mundo extranjero, las montañas y tal, pero también es el más allá. Porque desde luego el más allá será la tierra más extraña de todas. Si ponemos Munus y Kur together juntos, tenemos la lectura de ese compuesto semántico, Geme número 2, que significa esclava o sierva. Lo mismo si ponemos el signo Munus, el triángulo púbico, seguido de Nam número 2, que es un signo muy antiguo para designar al señor, al maestro, a la persona a cargo de un lugar o de una situación. Es una mujer señor, una señora o una reina. Normalmente este signo, cuando significa simplemente señora o mujer en una situación de poder, se lee Nin, y cuando significa reina, la esposa del rey, se lee Eresh. Aparte de los compuestos semánticos, como vimos en el caso del verbo comer, hay compuestos fonofóricos o fonéticos, en los cuales un elemento aporta una pista para que el escriba pueda saber cómo leer el compuesto. Hay muchos sistemas de escritura. El chino tiene muchísimos elementos fonofóricos. Esto no es nada extraño. Y este mismo ejemplo lo acabamos de ver. Si el signo K, boca, tiene el signo me insertado, se puede poner dentro, se puede poner encima. El signo me no contribuye ningún significado, simplemente contribuye un sonido. Me, porque K se asocia con lengua, boca se asocia con lengua, y aquí el compuesto no es semántico, sino es un compuesto con fonofórico. Uso el término fonofórico porque en sinología se utiliza muy frecuentemente. A veces, aquí es muy fácil poner el signo me dentro, a veces para que la gente no se confunda y crean que son dos signos distintos, se usa un signo de marco que no hace nada, ni contribuye significado, ni contribuye sonido. Simplemente él marca como un cuadro los otros dos signos para que le quede muy claro al escriba que esos dos signos van juntos en un compuesto. Por ejemplo, todos los signos que se usan como marcos suelen ser rectangulares o cuadrados, como los marcos de los cuadros. Ga número 2, que significa casa en el sentido de un lugar, cualquier lugar de habitación, cualquier lugar en el que se viva. Puede ser casa, puede ser una tienda, ¿no? Una tienda como las tiendas de campaña. Este signo Ga número 2, él marca el compuesto de me y en. De nuevo, me, como aquí, como en el caso de la palabra para lengua, me no contribuye ningún significado, solamente contribuye un sonido. En significa señor, dueño, maestro, jefe. ¿Qué se asocia con ese cargo? La corona. Bueno, pues me junto con en, leídos los dos juntos, se leen men. Aquí el signo me simplemente está contribuyendo semánticamente, contribuyendo al sonido, perdón, siendo un fonofórico, y en es el que da el contenido y el contexto semántico al compuesto. Y Ga número 2 no hace nada.
Simplemente es el marco en el cual se colocan los otros dos para que así la gente no se confunda. En tiempos más tempranos, los fonofóricos desaparecían, mejor dicho, en el periodo de Uruk, antes del 2900, muy raramente se encuentra un fonofórico. Vimos el nombre del gamo, el cérvido, el gamo, Shekbar, que en los textos de Uruk hacia el 3000 o el 2900, lo vimos ayer, aparece con un complemento fonético she, el signo para el grano, para indicarte que el primer signo se lee sheg número 9. En este caso, la palabra para corona o tiara, en el periodo de Uruk, antes del 2900, utiliza el encuadre del signo Ka, pero no utiliza el complemento fonético o el fonofórico me. Simplemente es el signo en, señor, dentro del cuadro, que es otra manera de marcar que no es el signo en con la lectura habitual. Es como un diacrítico, como poner un acento. ¿Okay? Y esto nos lleva al asunto de los diacríticos antiguos. En castellano hay acentos que marcan el golpe de voz en una palabra. En francés hay acentos que mayormente tienen un sentido etimológico para marcar consonantes que se han perdido en la evolución del francés. Si ustedes estudian turco, se darán cuenta de que, por ejemplo, una C normal, ¿no? Una C normal, como una C española, se pronuncia ya. Si la C tiene una cedilla debajo, se pronuncia cha, como una CH española. Lo mismo con la S, una S normal en turco se pronuncia como una S en español, la apical, la apicoalveolar, y si tiene una cedilla, una comita debajo, se pronuncia sh, SH. ¿Okay? Esos signos, esas cedillas, esos acentos, son lo que llamamos diacríticos. Bueno, en Mesopotamia tenían diacríticos. No les bastaba hacer compuestos semánticos, compuestos con fonofóricos. Encima, para hacernos la vida más fácil, encima se inventaron sistemas de diacríticos. Esto es una señal de protesta porque el inglés no tiene ni acentos ni diacríticos, con lo cual me gustaría que la lengua inglesa tuviera caracteres más interesantes. Los diacríticos importan mucho. De acuerdo con el historiador del siglo XIV, Al-Qalqashandi, el califa Mutawakil, mandó una carta a un gobernador en el que decía: cuenta, Aqsi, los hombres de Medina que están contigo, infórmanos de su número, pero cayó un punto en la segunda consonante y se convirtió en Aqsi, castra a los hombres de Medina. Esto es demasiado gracioso para que sea verdad. Esta es la típica anécdota que un historiador se inventa para dar un poco de color a la historia y tal, porque, como ustedes saben, si alguno ha servido en el ejército o lo que sea, cuando uno recibe una orden que parece irracional, se confirma. Si uno recibe una carta diciendo castra a todos estos soldados, es fácil suponer que primero se cercioraría que no había una errata antes de... Pero de acuerdo con el historiador Al-Qalqashandi, de hecho, siguió la orden y todos murieron inmediatamente. Sorpresa, sorpresa. Bueno, hay mayormente 3 diacríticos que son muy comunes. El primero lo llamamos gunú, que es el sombreado. Añadir algunas cuñas verticales, normalmente verticales, horizontales, que añaden sombra y crean otro signo distinto. Aquí ni la semántica ni la fonética tienen ningún valor. Esto es simplemente generar signos adicionales en base a los signos que ya se tienen en el sistema, usando diacríticos concretos. Por ejemplo, el signo para cabeza, sag, si está gunificado, si está sombreado, se convierte, y esta es una casualidad tremenda, en el signo dul número 3, que de hecho significa sombra. ¿Okay? Pero eso es una rareza. Normalmente la gunificación, el sombreado, no añaden, el significado del signo resultante es imposible de prever. Aquí tenemos el signo que se puede leer te, la mejilla de la cara o el lado de algo, o temen, fundación, palabra que alguna gente ha querido relacionar con el griego temenos,
por un terreno sagrado y tal, pero desde luego el griego témenos viene del verbo temno, temnein, cortar, delimitar, demarcar, y no tiene ninguna relación con temen en sumerio o temennu en acadio. Si se unifica, si se le añade un poco de sombra, unas rayitas, se convierte en uru número 5 o gur número 8. Hay hasta sig, S-I-G número 17, signos con el número 24, número 27, o sea, no, es bastante divertido. Y significa morada, vivienda. Ahí se puede ver una pequeña conexión semántica, fundación, morada, vivienda, pero en general la unificación es exactamente como poner un acento, no simplemente hay un sistema casi aleatorio e independiente de los significados. La segunda forma más exótica de crear, de diacritizar signos es el tenú. El tenú literalmente significa yaciendo sobre la mejilla, acostándose sobre la mejilla, y simplemente son signos que se inclinan 45 grados. ¿Okay? Si este signo, que es número 2 o asak, campo, se inclina 45 grados, significa car número 2, el verbo levantar o brillar. Ninguna relación semántica. ¿Okay? Lo mismo el signo gish, que significa tanto madera como árbol o planta arbórea de cierto tamaño, si se inclina, es un verbo que significa portar o transportar. ¿Okay? Son diacríticos completamente aleatorios. Finalmente, el tercer tipo de diacrítico más común, que es muy pintoresco porque evolucionó durante el tiempo, se llama sheshig. Sheshig invoca el nombre de la palabra para grano, she, podrían traducir sheshig como granado o algo así, pero el problema está en que los textos más arcaicos no se usa she. Ven ustedes du, si añaden varias de las cuñas de she descompuestas arriba y abajo, se convierte en du sheshig, gir número 5, corredor, como nombre, o deslizarse, pero los textos más antiguos, en el periodo arcaico de Ur, 2900 hasta el 2700, y en el periodo dinástico temprano tercero, entre el 2600 y el 2340, el signo que se usaba era Kaskal. Kaskal significa camino, vía. Luego, más tarde, como se empieza a descomponer, como ven, se divide, se confundió con el signo she y se creyó que eran signos a los que se les había añadido el signo para grano en lugar del signo para camino. Por supuesto, también hay autocompuestos, yo no sabía cómo llamarlos en español. Lu número 2 es el signo para ser humano, es el dibujo de un cuerpo humano. Lu sheshig, el lu con dos cuñas aquí y dos cuñas aquí, que se supone que es she, se lee lil número 8, que significa idiota o imbécil. No tanto como insulto, sino más bien como diagnóstico. Lo cual es normalmente el caso en la mayoría de las lenguas, pero dejémoslo ahí. Si uno lo inclina 45 grados tenú, es como un cuerpo bajándose a la tumba y significa cadáver. Si uno pone dos personas juntas, o cara a cara, o cruzándose, lo que uno tiene es un conflicto, o un debate, o una discusión. Y por supuesto, si uno pone 4 personas juntas, ¿qué se va a tener sino un desastre? ¿Okay? Que los escribas tuvieran algún sentido del humor sobre esto, lo veremos el viernes a propósito del oficio de unos sacerdotes que se llaman gala, cuyo nombre, la palabra gala, se escribe con una secuencia del signo para pene y el signo para trasero, buttocks, nalgas. Por eso ha corrido ríos de tinta sobre el carácter de los galas, si eran eunucos o qué eran o tal y cual. Muchos de ellos tenían hijos, pero en Mesopotamia se adoptaba, con lo cual eso no significa nada. Este asunto de usar diacríticos, sea la unificación, el añadir unas cuñas que se parecen un poco al signo para el grano, o mover el signo 45 grados, o poner un poco de sombra en gunú,
Este tipo de diacríticos no está limitado al cuneiforme y, por supuesto, los ejemplos que podemos saber de lenguas modernas o lenguas eslavas o que tienen, aparte de lenguas eslavas que se escriben con el alfabeto latino, no con el cirílico. Liu Zhao, que publicó un libro hace exactamente 11 años, Wuwenzi Gou Xingzhui, Estudio de la estructura de los caracteres antiguos, que es un libro sobre los textos de la dinastía Shang, que son oráculos en conchas de tortuga y en huesos. La dinastía Shang es todas las dinastías chinas antes de la dinastía Qi, la que se escribe con Q y A y Q I, eran dinastías muy pequeñas territoriales, o sea, ninguna de ellas era una dinastía que cubriera ni un 15% de lo que es hoy en día el territorio chino. Estos son los primeros textos en chino, se pueden datar hacia el 1500, son todos textos divinatorios, como decía, en conchas de tortuga, conchas de animales y huesos. Y luego, a comienzos, hacia el 700, a comienzos del primer milenio antes de la era cristiana, lo sigue la dinastía Zhou, Z-H-O-U, que prácticamente domina la zona del río Amarillo completamente. Y durante esa dinastía, los textos que tenemos suelen estar escritos en unas tremendas, bellísimas vasijas de bronce, y la gente se refiere a los bronces Zhou. Si los primeros textos son divinatorios, los textos del primer milenio en las vasijas de bronce suelen ser textos que pertenecen a rituales y normalmente establecen la situación de poder, el cargo que un señor, un administrador, un gobernador tiene y el ritual que ha precedido a su ascenso al cargo, ¿no? En estos textos, nuestro colega Zhao habla de Shixibi, adornos en la escritura china. El mismo carácter, Zhou, señora, que lamento mucho, no acaba significando escoba en chino, yo no tengo la culpa, ¿ok? Aparece con una línea, una barra horizontal o sin ella. Lo mismo aparece con el carácter mi, seda, que luego significa simplemente hilo fino, aparece sin esa línea y con esa línea. Y no hay ningún criterio para pensar que tienen significados distintos. Son simplemente adornos que los escribas deciden añadir o no. Otros adornos son una cuña, como pueden ver. Otros adornos simplemente son la repetición de un trazo, como el mei, ser bello, ser atractivo, un fa, atacar, que se repite básicamente casi el signo completo, o un componente grande del signo. En Egipto, en la primera dinastía, durante el reinado de Semerjet, por ejemplo, el signo para ja, la H con una línea debajo, aparece de muchos modos distintos, con muchos adornos o sin adornos. Estos puntitos, como Rogowski define, probablemente sean las tetillas, las mamarias del mamífero. En inglés es muy divertido porque, como la misma palabra, si la I es larga o la I es breve, significa teat. Está muy bien decirlo, es para los animales. Tet, con la I breve, no también. El Serech, como saben ustedes, en el Egipto temprano, es el antecedente de lo que más tarde se convertirán en los cartuchos, dentro de los cuales se escriben los nombres propios de los reyes y las reinas y tal. En el Serech, por ejemplo, de Jet, que usa una cobra, puesto que la palabra para cobra es wedgie, lo utiliza como un equivalente fonético, se ve una variación con más o menos adornos. Lo mismo en el Serech de Den, otro rey de la primera dinastía, y hay bastante variación. En el mismo cuneiforme, en el periodo arcaico, la variación puede ir de tener gunú o no, por ejemplo, el compuesto de ji y sujur
Suhur es la palabra para carpa, pero no sabemos muy bien si es ya simplemente el pescado en general, porque en el sur de Mesopotamia prácticamente el único pescado que había durante 3000 años son carpas. Y entonces es la palabra para carpa o la palabra para el único pescado que puedes pescar y comerte. Pero aparece con cunificación, con líneas o sin líneas. Mucho más complicado el signo en, señor, dueño, jefe, de arriba abajo, en todas las direcciones posibles, con líneas dentro, sin líneas dentro, y todos estos signos están atestiguados. De hecho, muchos aparecen más de una vez en los mismos textos, en contextos en los que claramente es el mismo signo, pero escrito cabeza abajo o 45 grados a la derecha o a la izquierda, según el capricho del escriba. ¿Okay? La discusión aquí es cómo empieza la escritura cuneiforme. El término de ideograma no lo estamos utilizando, pues ningún carácter está en modo alguno representando una idea. Estos son sistemas de escritura que se corresponden con lenguas, con lo cual los caracteres o indican palabras o indican secuencias fonéticas, consonante y vocal, vocal y consonante, etc. El término ideograma, que se utilizaba mucho, se utilizó en sinología durante el siglo XIX y el siglo XX, se abandonó por la mayoría de los sinólogos durante los años 40 y 50, puesto que los signos no implican ideas. El problema, por supuesto, del chino es que el mismo término puede ser un verbo, puede ser un sustantivo, depende del contexto, de las partículas y la ubicación en la sentencia, pero algo muy parecido pasa en cuneiforme también. Entonces, no. Se discute cuál es el origen del cuneiforme, cómo empezó. Si en China empieza en el periodo Shang, con todos estos oráculos en las conchas de tortuga y tal, y los primeros caracteres en chino del 1500 antes de la era cristiana parecen dibujitos hechos muy rápido con un pincel y con tinta. ¿Cuál sería el antecedente de la escritura cuneiforme? Se inventarán la escritura. Tienen que pensar ustedes que hay muy pocos sistemas de escritura primigenios. La inmensa mayoría de los sistemas de escritura se derivan de otro sistema de escritura preexistente. Los únicos sistemas de escritura primigenios, perdone que siga mirando el reloj, pero como me han dicho que hay que acabar antes, los únicos sistemas de escritura primigenios son el egipcio, el egipcio antiguo, el cuneiforme en Mesopotamia, la escritura china en China y los jeroglíficos mayas en Mesoamérica. Y punto. Todos los demás sistemas de escritura en el mundo, todos se derivan de un sistema de escritura preexistente. ¿Okay? El alfabeto fenicio se origina en lo que se llama la escritura protosinaítica, que utilizaron trabajadores que trabajaban en las minas de Zarabit el Hadim y otros lugares en la península del Sinaí, y que para poder escribir graffiti en su lengua, una lengua que podía ser el antepasado del fenicio o del arameo, adaptaron caracteres monosilábicos del egipcio y los escribieron de una manera mucho más simple, y de esa manera el fenicio surgió. Y la mayoría, por ejemplo, la mayoría de las escrituras de Asia Central, desde Irán, por supuesto el persa moderno se escribe con una deformación, una versión de la escritura árabe, pero la mayoría de las escrituras tradicionales, desde las montañas Zagros hasta el Turquestán chino, son variaciones derivadas de diferentes escrituras arameas. O sea, no hay otras escrituras primigenias. Miremos un momento a estos yacimientos. Tenemos en el periodo de Uruk y Ur en el sur, en la parte irania, al otro lado de la frontera, por así decirlo, los Susa Chogamish. En el norte, importante, en Siria, Habuba Kabira y Jebel Aruda, y Tel Brak y Hamukar en la parte alta del río Jabur, en el triángulo del río Jabur. Una teoría sobre los orígenes del cuneiforme se propuso hace bastantes años por Denis Schmand Becerra. Denis
Schmand Becerra no es una crióloga, es una historiadora del arte que enseña en la Universidad de Texas, y ella propuso que algo que encontramos en yacimientos muy antiguos y que en inglés llamamos tokens, fichas, habrían sido el origen de los signos cuneiformes. ¿Por qué? Porque algunas de estas fichas se parecen en forma a objetos, animales y demás. El problema es que, como siempre decían, el diablo está en los detalles. Según su estructura, que Bob Englund, nuestro amigo Englund, reproduce en este artículo, los tokens o las fichas hubieran empezado en el 8500 antes de la era cristiana. A partir del 3500 se habrían convertido en mucho más complicadas y hubieran eventualmente a finales del cuarto milenio hubieran dado nacimiento a las primeras tablillas numéricas, que solo tienen números, no tienen ningún carácter que represente animales ni nada más, pero como usaban distintos sistemas de contabilidad para distintos materiales, sexagesimal, decimal, duosexagesimal, a menudo, aunque no sepas lo que están contando, uno sabe si es una medida de áridos o si es una medida de animales o de cualquier otra cosa. Aquí vemos los pocos casos en los que tenemos lo que se llama el sobre, el contenedor y las fichas. La idea es que este objeto redondo de arcilla tendría todas estas fichas dentro y sería una forma de contar, y esto eventualmente, después de cientos de años, se habría convertido en las tablillas cuneiformes, cuando se pasa de poner fichitas dentro de un contenedor a un sistema de representación gráfico como el de la escritura. Es rarísimo encontrarse sobres, les llaman sobres o contenedores, con fichas dentro, porque esto está hecho de arcilla y la arcilla se rompe. Lo más normal es encontrarte las fichas, los tokens, pero muy raramente. Es como las cartas. La mayoría de las cartas en Mesopotamia tenían sobres. Un sobre de arcilla que garantizaba que solamente el destinatario podía leer la carta. El sobre de arcilla tiene el sello del que envía la carta y a veces una descripción del contenido. Pero claro, ¿cuántas cartas vamos a encontrarnos con el sobre? El sobre se rompe y es arcilla para sacar la carta de dentro, ¿no? Estos son algunos modelos de lo que Schmad-Becerra llama tokens o fichas complejas, que empezarían a mediados del cuarto milenio, que tienen dibujos y marcas que podrían en algún modo representar los objetos que se están contando. Uno de los problemas con la teoría de Schmad-Becerra es que tokens o fichas de este tipo aparecen desde el sur de Turquía, cerca del mar Caspio, hasta Irán, Afganistán, el Valle del Indo, etc. O sea, si esto es el antepasado del cuneiforme, hubiéramos pensado encontrarnos cuneiforme en esta tremenda extensión de territorio, lo cual nunca fue el caso. El cuneiforme empieza aquí y solo aquí. Y fíjense que hay muchísimas más fichas en otras zonas que precisamente en el sur de Mesopotamia. ¿Cuál es la prueba? ¿Es la teoría de nuestra colega Schmad-Becerra completamente descabellada? Bueno, no. Hay una tablilla ovoide en forma de huevo que se encontró en Nuzi, que data del siglo XIV antes de la era cristiana, periodo meso-babilonio. La tablilla Nuzi está cerca de la ciudad de Kirkuk, en el Irak moderno. La tablilla contiene 49 guijarros, 49 piezas algunos guijarros son de arcilla y otros son simplemente piedrecitas de verdad. Otras están hechas a mano, pero otras son simplemente piedrecitas de las que uno se encuentra en un río. Y el texto, hay un texto fuera escrito, habla de 49 ovejas. Esto sería evidencia, prueba, de que lo que Schmad-Becerra ha propuesto tiene una base textual. Si uno lee el texto que está escrito fuera del contenedor o del el sobre, habla de piedras de ovejas, los tokens, las fichas que están dentro contando las ovejas, 21 ovejas moriondas,
6 borregas, 8 carneros, 4 corderos, 6 cabras que paren, cabras en edad de procreación. No creo que las cabras vivan tan largo como para no estar en edad de procreación. Un chivo y 3 cabritos. Y para complementarlo, en la misma habitación del mismo edificio en Nuzzi se encontró una tablilla, no un contenedor, pero una tablilla normal, rectangular, cuya información concuerda. Y mientras que aquí simplemente tenemos la información sobre el número de animales y cómo todos estos animales se dividen en distintas especies, la tablilla informa sobre la transacción y los personajes que participan en la transacción: un ovejero, Pujisheni, que es un nombre urrita muy común, hijo de Mushapu, y un pastor, Zikarru, hijo de Shalilla. La mayoría de estos son nombres urritas porque la mayoría de los nombres de la zona de Nuzzi, del estado de Arrabja, en la segunda mitad del segundo milenio antes de la era cristiana, son nombres urritas, aunque escriban en lengua acadia. Entonces, es evidencia de que se pasó de este sistema de fichas, de tokens, al cuneiforme. Bueno, aquí tenemos una tablilla, una lista de muchos tokens, de muchas fichas, en la cual Smart Becerra intenta compararlos a los signos. Y si este token se parece un poco a la cabeza de un animal, sería el antepasado del signo good, o Gu número 4, para vaca. Y por supuesto, signos que parecen vasijas. El problema de esto es que hay una tremenda variedad de atestiguación de las fichas, como hemos dicho, desde Turquía hasta el Valle del Indo en Pakistán. Si esto si significa algo, lo que significa es que había un sistema de contabilidad antiguo muy fácil. Yo no sé, por ejemplo, en los teatros y en los lugares así, hoy en día la gente tiene una maquinita y cada vez que se da el botón, cada vez que el ujier o la persona que está a la puerta ve que alguien pasa, le da un botoncito y va contando, y va contando, y va contando. Del mismo modo, un oficial de impuestos podría tener un contenedor, podría ser una bolsa, podría ser un contenedor de arcilla, podría ser una vasija, y en otro lado otra bolsa con un montón de piedrecitas o con un montón de fichas de arcilla, y iba contando las ovejas según pasaban y las iba metiendo. Que un sistema de este tipo de contabilidad se extendiera desde Turquía hasta Pakistán no es de extrañar, porque es un sistema muy práctico y en cuanto uno vea que alguien lo hace, que el vecino lo hace de ese modo, lo imitaría. ¿Okay? Pero de ahí a que esto sea el origen del sistema cuneiforme, presenta muchas dificultades. Lo primero es que al llegar al 3500, 3300, la mayoría de estas fichas no tienen ninguna forma. ¿Okay? Son o rectangulares o cuadradas y tienen algunas líneas o algunos puntos, pero no hay ninguna característica que determine que se parezcan a signos concretos en la escritura. Lo segundo es que si en Uruk se han encontrado 812 tokens o fichas distintas, de acuerdo con Smart Becerra, pertenecen a 240 distintas categorías. Vamos a ver. En contabilidad, en una economía agraria de este tipo, uno cuenta ovejas, cabras, grano, pescado y poco más. 241, en este sentido estaríamos hablando de 241 cosas distintas, animales distintos, comidas distintas, alimentos, productos que se están contando. Eso no tiene ningún sentido. Lo normal en un sistema de este tipo es que hubiera un grado de recurrencia tremenda. Que si hay solo 812 fichas en la zona de Uruk, se correspondiesen a 12, 14 o 15 tipos distintos, como mucho. Porque se cuentan muy pocas cosas. Finalmente, y esto es lo más peliagudo, cuando uno mira a las clasificaciones de Denise Smart Becerra, se da uno cuenta de que es muy subjetivo. Tan subjetivo que lo que pasa con muchas de estas cosas, como con las tablillas, es que se conocen por muchos números distintos. Un objeto puede tener un número de excavación. Si se excava en Uruk, Huarca, y luego el número 15.876. Pero no se ha quedado allí, se lo han llevado a un museo. Entonces tiene otro número
del Museo Asiático en Berlín, VS, VAS, VAT y tal. Y luego a lo mejor se publica, con lo cual tiene otro número asociado con la serie o la revista y tal. El problema con Schmadt-Besserat, su teoría, es que a menudo, y mi colega Jean-Jacques Glasner lo ha notado, a menudo la misma ficha exacta es descrita como redonda en un sitio, ovalada en otro y cuadrada en otro. Pero cada vez que la describe es con un número distinto. Uno es el número de excavación, el otro es el número de museo, el otro es el número de publicación. Y no se ha percatado de que es el mismo objeto, que ha pasado de la excavación al museo a ser publicado. ¿Okay? En realidad, la única cosa que nos deja pensar un poco que habría a lo mejor alguna relación es que en el sistema de Uruk, en el sistema de contabilidad, había al menos 5 sistemas distintos de contar. ¿Okay? He mencionado decimal, sexagesimal, duosexagesimal. En el sistema sexagesimal el mismo signo puede significar 60 o 3600. Y en el dúo sexagesimal 120 o 7200. Eso ha llevado a colegas que se dedican a los aspectos cognitivos de la escritura y de las matemáticas, como Freiberg y Heyrup, a postular que probablemente no había un concepto abstracto de número, al menos en el sistema de contabilidad en Uruk, lo cual dejaría abierta la posibilidad a que eso, la falta de un concepto abstracto de número, 1, 2, 3, 4, sino 4 cabras, 5 ovejas, 8 medidas de grano, todos los números son asociados con un producto concreto y el número per se no existe como abstracto. Eso dejaría la puerta abierta a la idea de los tokens o de las fichas. Lo que es mucho más interesante para nosotros en relación con la escritura es lo que llamamos los sellos de las ciudades. Ya en el periodo de Uruk aparecen varios signos que se asocian muy fácilmente con la escritura de los nombres de ciudad. Por ejemplo, Nibru es Nippur, Ararna es Larsa, Unuk es Uruk, Kesh es Kesh, Zabala es Zabala, Eresh es Eresh, etc. Estos llamados archaic city seals, los sellos arcaicos, aparecen juntos en el mismo contexto, lo que ha llevado a varios colegas a pensar de que había una liga de ciudades como una anfictionía en la Grecia antigua, una liga de ciudades, y esa liga de ciudades es Kiengi. Y no sé si se acordarán, pero lo volveremos a ver más tarde o más temprano, que Kiengi es el término sumerio para el país de Sumer. Y si Kiengi es en origen una liga de ciudades, estas ciudades, incluyendo Ur, Nippur, Uruk, Kesh, etc., aquí tendríamos la lista de los principales centros urbanos que habrían entrado en una especie de pacto de defensa mutua, similar a las anfictionías griegas y demás. Tenemos una lista de ciudades que existe en realidad desde el periodo de Uruk, pero este es un texto compuesto del periodo dinástico temprano, y la manera en la que se escriben las ciudades, los nombres de las ciudades y los signos que aparecen en estos sellos arcaicos son muy similares, muy similares. Probablemente un número de signos, un número limitado de signos, se originó en sellos y en etiquetas, que ahora veremos el sistema de etiquetas. Todo este sistema administrativo sí hay que tener una gran contabilidad, y ya veremos que algunos de estos textos de Uruk hablan de cientos de metros cúbicos de grano, decenas de miles de cabezas de ganado, etc. Si hay un sistema de contabilidad de ese tipo, tiene que haber un sistema jerarquizado de gobierno con un jefe de Estado, un cabeza de Estado de un tipo u otro. Aquí el principal problema, la crux de la cuestión, es la terminología.
el término en, que hemos visto ya varias veces, que a menudo se traduce como soberano o incluso el significado que tiene más tarde es simplemente sacerdote. Enu en acadio y en sumerio significa sacerdote o sumo sacerdote. El término en los textos de Uruk aparece casi 1000 veces. ¿Okay? Entre el 3200 y de hecho, entre el 3300 y pico y el 2900 aparece casi 1000 veces. Pero en textos históricos, a partir del 2600, en simplemente significa sacerdote, sumo sacerdote, sacerdote de cierta importancia. Sin embargo, en los textos literarios, los reyes legendarios de la ciudad de Uruk, Gilgamesh, Elmerkar, Lugalbanda, jamás en ninguna composición sumeria son llamados reyes de Uruk, jamás. Recuerdan ustedes que Uruk es el resultado de la consolidación de 2 asentamientos, Eana y Kulaba. Y el título de Gilgamesh, del Merkar, de Lugalbanda, en todas las composiciones sumerias, es En de Kulaba, el señor de Kulaba. Nunca rey de Uruk. Eso pasa luego en acadio, pero nunca en sumerio. Entonces se postularía que en un momento dado En era la palabra para soberano y, por supuesto, esto inmediatamente crea una asociación. Si hubiera sido en principio la palabra para soberano, ¿cómo acaba significando sacerdote o sumo sacerdote? Automáticamente la mejor manera de disolver una dicotomía, ¿no?, aquella cosa hegeliana, ¿no?, tesis, antítesis, síntesis, es sintetizar. Bueno, luego el sacerdote y el soberano eran uno y el mismo. El sumo sacerdote y el rey eran uno y el mismo. Por supuesto, como todas estas modelos de dialéctica no van a ningún sitio. La segunda palabra más común es lugal, que simplemente significa persona grande. Es un compuesto de lu número 2, persona, ser humano, y gal, grande. Del mismo modo que e número 2, que significa casa, gal, casa grande, palacio, templo. Y en tercer lugar tenemos el término ensi, que a menudo se traduce como gobernador, pero en muchas ciudades es el título tradicional del soberano. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Asiria, en el segundo y en el primer milenio, el rey de Asiria no se llama a sí mismo rey de Asur. La ciudad de Asur es la ciudad del dios Asur. Él es el gobernador de Asur. ¿Por qué? Porque él gobierna de un modo vicario, del mismo modo que dicen que el Papa es el vicario de Cristo en la tierra, el gobernador de Asur es el vicario del dios Asur en la tierra y gobierna en su lugar. Cuando uno encuentra estos títulos no significa que sea un gobernador, por lo tanto un monarca subyugado a otro monarca de más importancia, sino que es la terminología tradicional. Gudea, el famoso soberano de Lagash, en el siglo XXII, antes de la era cristiana, no hay otro siglo XXII, o sea que se llama Ensi, pero no porque estuviera bajo el control de ningún lugal, sino porque en Lagash la tradición en ese momento es llamar al soberano Ensi, y punto. Lo que decía antes de resolver la dicotomía entre el significado de En como monarca o soberano y el significado real en textos más tarde como sacerdote, es juntarlos los dos y tenemos la figura del Priester Fürst, del príncipe sacerdote. Esta es una fotografía de la excavación como se encontró en Uruk. Warka es el nombre árabe de Uruk, bastante intactos en los años 30. Tenemos la vasija de Warka, la vasija de Uruk. Por desgracia ya no está esta es una fotografía tremendamente optimista, ya no se parece a esto de ningún modo. Esta es una proyección de lo que está grabado
Ven ustedes una escena aquí en la que están trayendo algo a un señor al que un mayordomo o un asistente le está sujetando la cinta del vestido. Aquí parece que traen ofrendas, animales también para ofrendas, ovejas, carneros, cabras. Por desgracia, cuando el Museo de Irak se sometió a pillaje tras la invasión hace década y media, desapareció del museo y se devolvió en bastante mal estado. Este es el modo en el que está actualmente. Ya se ha remodelado y está restaurada mejor, pero aún así se dañó bastante. En la escena que tienen aquí arriba, estos dos palotes, que parecen juncos y probablemente sean juncos, coinciden con el signo para escribir el nombre de la diosa Inanna, la diosa del sexo y la guerra. Y esta pintoresca pila de cuencos, uno encima de otro, acarreada por este tipo que está encima de un pedestal, delante de otro tipo que está en otro pedestal más bajito, con otro de estos juncos detrás de él, sería probablemente el antepasado del signo para señor. Hay una lectura del vaso de la jarra de Huarca, en la cual habría una representación de la relación entre Inanna como la fuente de la soberanía y de la autoridad del rey o del monarca o del soberano. En cilindros sellos de principios del tercer milenio uno encuentra muy a menudo los dos juncos y normalmente el señor que lleva esta misma falda o prenda, al parecer hecha de lana, que luego en griego se llama kaunakes. Pero kaunakes no es una palabra mesopotámica. Aquí vemos lo mismo, encima de este toro, los juncos por todas partes, y normalmente siempre aparece también la figura de alguien con esa vestimenta tan peculiar. Vemos más ejemplos de ello. Tenemos la figura con plumas, de la que hablaremos a propósito de los textos literarios, porque os ya he propuesto que este texto tiene texto escrito por todas partes, que se escribió entre el 2900 y el 2700 antes de la era cristiana, que sería otra representación del monarca en este caso con plumas. Este es el obelisco y la placa Blau. Blau era el señor que los poseía en una colección privada. Vemos aquí Gelb, cuando lo publicó en la edición de los textos de propiedades del tercer milenio, describe este sujeto como sujetando en la mano un objeto sospechosamente similar a un pene muy grande. En realidad, probablemente aquí vemos una escena de gente con morteros. Esto no es más que una mano de mortero de aspecto muy sospechoso y tamaño muy optimista, pero mano de mortero no lo es. Los morteros en Mesopotamia son muy comunes, no solamente por el grano, sino por la sal. Si uno excava en ciertas zonas en el norte de Irak o en el norte de Siria, uno se encuentra que en cualquier casa normal estamos hablando de varios estratos, uno se puede encontrar 15, 20 morteros y 15 o 20 manos de mortero, y no es solamente porque tuvieran que romper el grano para hacer harina, sino también porque la sal se transportaba, y la sal es fundamental para preservar comida, como ustedes saben, el pescado, las pocas fuentes de proteínas que tenían eran básicamente el pescado y los pájaros, comer pájaros pequeños. La sal se transportaba en ladrillos. El sur de Mesopotamia es muy rico en sal, pero no es sal granulada, es sal prácticamente como en una mina y sale en ladrillos sólidos, y esos ladrillos hay que romperlos y convertirlos en algo más granulado que se pueda utilizar. El obelisco, del que hablaremos otra vez porque es un documento que tiene que ver con la posesión de tierras, habla de una cierta cantidad, 31 hectáreas, casi 32 hectáreas, de un prado de un señor que se llama Ningirharat o lo que sea, en una ciudad que se llama Urum probablemente, y tenemos el nombre del oficial agrícola del templo, el Engar, del Esh número 3, que es
es la palabra más antigua en sumerio para templo, para lugar sagrado, para lugar de culto. Y el engar es simplemente un oficial agrícola que mide los campos, un agrimensor y que colecta impuestos a propósito de la medida de los campos. Si llevar esta falda, el kaunakes, implica una situación de poder, lo más probable que pase, y mi teoría es que la palabra en los textos de Uruk simplemente significa jefe, jefe de lo que sea, jefe de una oficina, jefe de la administración de impuestos de una región o incluso el jefe de la ciudad de Uruk, el monarca, el soberano. Tiene todo el cambio, todo el terreno de significados de uno a otro. Esto es fui a dar una charla una vez a un colegio de niños pequeños en Filadelfia y esta era su pieza favorita porque dudu en inglés es la palabra para caca, para los niños pequeños, dudu. Entonces les parecía, y tienen aquí el signo du, el pie, 2 veces. Dudu es un sacerdote de Ningirsu. Ningirsu, sorpresa, sorpresa, significa el señor de Girsu, el dios de Girsu. Su mujer es Baba, o Bao para algunos. Esta data al reino de Entemena en el periodo dinástico temprano 3b, la segunda parte, perdón, y también muestra al mismo individuo con el kaunakes y tal. Para los que estén interesados en la mitología, este pajarito aquí es Anzu, el pájaro loco, que de vez en cuando roba la tablilla de los destinos y los manda a todos y los 2 leones que lo protegen siempre abajo, pero las representaciones de Anzu empiezan ya en el 3er milenio y son muy comunes. Luego, más tarde, no se contentan con representarlo a él, sino que representan también al dios Ninurta, que va con arco y flechas para matarlo. Y si usted lee la historia de Anzu en Acadio, se enterarán. Básicamente una de las flechas tiene una pluma de Anzu, y entonces Anzu siempre usa una frase mágica, y claro, si la flecha tiene una pluma de Anzu, cuando él hace que las armas vuelvan para él, la flecha se clava en su cuerpo y Anzu, pero ninguno de estos se muere. Los dioses en Mesopotamia tienen una vida muy extraña, se mueren, pero los cadáveres quedan. Si uno mata a Tiamat son los océanos y los mares, con lo cual, aunque ella está muerta, su cadáver son los océanos y los mares. Si uno mata a Apsu, que son las fuentes de ríos y los lagos, Apsu se muere, pero los ríos y los lagos están ahí. La muerte de los dioses es una muerte muy relativa. Esta placa de alabastro que viene de Kish, Tela o Haimir, la publicó Steinkeller hace 4 años en la revista Sirology. Es una placa bellísima, muestra los mismos personajes con el mismo kaunakes, el mismo tipo de falda de lo que parece lana, pero estos llevan armas, arcos y flechas. Sería muy raro pensar, los reyes solamente aparecen particularmente en el 1er milenio, después de Asurbanipal y demás, en imágenes de caza con arcos y flechas, pero normalmente no en situaciones de guerra. Y el otro lado de la placa nos habla de 36.000 prisioneros de guerra que vienen de 2 lugares, de Shubur o Subartu, que es Asiria desde el sur, el norte. Más tarde Subartu es simplemente el término para el norte de Mesopotamia. De Uri o Wari, que estaría en la región de Diyala, del río Diyala, y Erud, que está más allá del Tigris, la región. Con lo cual, estos no son monarcas, estos son jefes de divisiones, de batallones, generales, lo que ustedes quieran llamarles, pero no monarcas. Entonces, ¿dónde está Helen en el periodo de Uruk? Acabo de decir que aparece casi 1000 veces en los textos de Uruk. Pero tenemos una lista de profesiones de Uruk, una lista de profesiones muy maja, con muchísimas profesiones, cocineros, caldereros, todo lo que ustedes imaginan. Bueno, el jefe, están en cierto modo en orden jerárquico. El primero es el Nameshta, que significa algo así como el señor del arma. Sería el jefe de los ejércitos. Quizá como en Micenas, la diferencia entre el Casireo, el Basileus
y el Wanax. El segundo es Namcap, un tipo de oficial, más adelante se escribe Namtuku. Tuku es el verbo tener, Nam es poder, soberanía, pues es el que tiene poder. Y los demás son oficiales, cuando traducimos oficiales porque no sabemos qué tipo de oficiales. Y el número 7 es el carnicero. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente no come carne. Bueno, en la Mesopotamia de hace 5.000 años la mayoría de la gente no comía carne. La carne se sacrificaba y se comía y se consumía en los festivales, en los templos y demás. Con lo cual el oficio de carnicero es un oficio muy relacionado con el templo y con la monarquía. No es el señor del que se compra uno la longaniza. Y luego ya uno tiene sacerdotes y en el número 16 un oficial de tierras y tal. El signo en aparece raramente en la lista y solamente en compuestos para profesiones específicas, como en todos. Esta cuñita que ven al comienzo de cada línea es como una marca de párrafo. Todos los textos léxicos hasta el 2500, 2400 tienen esta marca, que es como cuando hacen una lista de palabras y ponen un punto al comienzo de cada término, que llaman en inglés bullet points, puntos de bala, en PowerPoint o lo que sea, pues es simplemente eso. No tiene ningún significado. No es el número 1 ni el número 60 y tal. Engiz, el cocinero del templo. Enmemu, Endib, un cocinero más normal. Enkum, el tesorero del templo. El compuesto en Nun Utul es el Utul, el pastor de los rebaños. No hay ninguna entrada en la lista de profesiones de Uruk y en sus copias en el periodo dinástico temprano, en el 2600-2500, que tenga un título para la profesión de En. Y lo que es mi teoría es que simplemente la palabra En es la palabra más común para jefe. Cualquier jefe, desde el jefe, el soberano de la ciudad de Uruk, hasta el tipo que cuenta las habas y está en cargo de contar las habas. Si hay rey, si hay soberano, hablábamos ayer de la tremenda dificultad de diferenciar palacios de templos. Si hay soberanos, el soberano tiene que tener una casa más grande. La ciudad crece en tamaño. Al crecer en tamaño, automáticamente hay una especialización de profesiones. Cuando uno vive en una comunidad de 100 o 200 personas, no tiene que haber especialización de trabajo. El mismo sujeto puede cazar por las mañanas, a cocinar por las tardes y ser un alfarero por las noches. El momento en que una ciudad crece y empieza a tener miles y miles de habitantes, eso no es práctico. Hay que tener especialización de profesiones. Uno es el agricultor, el otro es el cazador, el otro es el alfarero, el otro es el cocinero, porque si no, no se puede garantizar que hubiera suficiente alimento y suficiente comida para la población entera. Al haber especialización de profesiones, unas profesiones son más deseables que otras. ¿Qué? El carnicero, como decía, es un trabajo muy importante, se trabaja solamente unos días al año para el templo, muy bien pagado, con raciones muy grandes, mientras que el alfarero es un trabajo muchísimo más modesto, porque todo el mundo compra objetos de arcilla, sean de muy alta calidad o de muy baja calidad. Especialización de trabajo crea estratificación social. Estratificación social necesita jerarquía de poder. Tiene que haber alguien que organice esto y decida que el 95% de la población se tiene que dedicar a la producción de alimentos, porque si no habría una hambruna y la mitad de la gente se muere. Teniendo en cuenta que la mayoría de la comida son carbohidratos, no hay mucha proteína. Vemos entonces, si aparte de lo más obvio de la corona y el cetro y tal, no hay un elemento de representación de poder monárquico, de poder soberano más importante que el edificio donde viva el rey, que tiene que ser más grande que el de los demás. Volvemos a la ciudad de Uruk, en el periodo de Uruk III, los dos enclaves, Eana y Kulaba. En esta zona de Eana, en los niveles 3 a 4,
este edificio, el edificio E, se ha querido identificar varias veces como un palacio y sería uno de los pocos edificios que podría ser un palacio. A menudo se le llama el palacio de recepciones porque tiene múltiples entradas y tiene un patio central que parece como un lugar adecuado para presentaciones y recepciones y tal. Schmidt ha propuesto que el origen de los palacios en Mesopotamia, con esa compleja estructura de muchas habitaciones y habitaciones laterales y tal, y una multiplicidad de funciones, no estuvo en los edificios cúlticos, en los templos, sino en unos modelos de casa muy elaborados, como el que ocurre en Habuba Kabira. Habuba Kabira está aquí, en el norte de Siria, y uno ve una típica casa elaborada de Habuba Kabira con una sala central, con salas laterales, con patio. Estos son, lo que marca aquí son tanur, hornos para hacer objetos de alfarería, pero también para las tablillas. Y en Tepegaura, aquí está Tepegaura, en el norte del Tigris, y la combinación de la Hofhaus, de la casa con patio, y de la Mittelsaalhaus, la casa con una sala central, hubiera sido el origen del palacio. Aún así, es muy difícil identificar un edificio grande público como palacio antes de mediados finales del tercer milenio. Es muy fácil identificar un templo por tamaño y por los contenidos, muy difícil identificar un palacio hasta que uno empieza a encontrar grandes archivos de carácter administrativo, que los templos también los tienen, por cierto, con lo cual no significa que sea un criterio. ¿Cuáles son? Hemos hablado de los tokens, de las fichas, hemos hablado de la relación con los city seals, con los sellos de las ciudades. ¿Cuál sería la evolución de la administración y la burocracia en Sumer? A mediados del tercer milenio uno empieza a encontrarse lo que se llaman bulas, que son simplemente los pedazos de arcilla que tienen la impresión de un sello. En Mesopotamia había sellos circulares, como los sellos modernos de los matasellos, y sellos cilíndricos que se ruedan sobre una superficie blanda y dejan una impresión. Estas son bulas típicas y normalmente pueden marcar, tienen dibujos abstractos, pueden marcar la propiedad del mismo modo que si uno ve una manzanita con un mordisco, uno sabe que ese objeto es de una marca concreta, fabricado por una empresa muy concreta. Pues de este modo podían marcar la propiedad de distintas casas y familias y tal. Otros sellos, como este que habíamos visto ahora mismo a propósito del signo para Inanna, también marcaban propiedad probablemente. Al margen de los sellos y de las bulas tenemos etiquetas. Un montón de etiquetas, por ejemplo, esta tiene una cabeza de animal y este es el signo para agua. Lo que haya dentro del contenedor, ustedes lo podrán sugerir, desde luego que no puede haber toros o búfalos de agua dentro de una vasija que mide medio metro de alto, pero podría ser carne de cualquiera de estos animales y tal. Indica simplemente el contenido y esto tiene un paralelo. Egipto siempre es todas esas cosas son más tardías, no en los que nos dedicamos a Mesopotamia. Por un lado tenemos la envidia de que en Egipto los monumentos son muy grandes y se han conservado muy bien, porque todo se construía en piedra y en mármol y demás. Por otro lado, estamos muy contentos de saber que el número de textos que tenemos en Mesopotamia es cientos de miles de veces más grande que los textos que hay de Egipto. Y que todo, incluso la escritura en Mesopotamia, se hizo mucho antes que en Egipto. O sea, Egipto es como el hermano pequeño que lo único que hizo es que logró hacer casas más grandes porque tenían piedras. En Mesopotamia solo hay barro, no hay piedra, con lo cual no se podía construir de otra manera, pero Egipto es como el hermano pequeño que tiene mucha suerte y se compra el piso más grande, pero que al fin y al cabo es el tonto de la familia. Tenemos tejuelos de la necrópolis de Ábidos en Al-Qaab, en Egipto, en la tumba UJ. Por cierto, es muy curioso cuando uno oye a algún egiptólogo dejémoslo,
que pronuncie esto como que fuera una palabra egipcia. Estas son las coordenadas de la excavación. Es U mayúscula y J minúscula. Son las coordenadas de la excavación, no es el nombre de nadie. Pero bueno, así va el mundo. Después de las etiquetas, después de las bulas, de las impresiones de los sellos, marcando propiedad y tal, tenemos tablas numéricas empezando en el 3500, a mediados del cuarto milenio. De nuevo, estas solamente tienen números. Aquí no hay ningún signo que denote lo que se está contando, pero como usan distintos sistemas numéricos, sexagesimal, decimal, etcétera, para contar distintas cosas, por ejemplo, sabemos que esta tablilla registra el tamaño de un campo, de una parcela de casi medio kilómetro cuadrado. Este texto está en cifras sexagesimales y el montante total son 1185, pero en este caso no sabemos 1185 de qué. Unidades de grano, cabezas de ganado, en ese caso no lo sabemos. ¿Por qué escribirían un texto así? Bueno, porque el señor que lo escribió, y digo señor porque la inmensa mayoría de los escribas que sepamos, al menos hasta principios del segundo milenio, hasta los 1800, 1700, son hombres. Las mujeres normalmente es una sociedad tradicional dominada por los hombres, luego las mujeres raramente. Esto cambia mucho con el tiempo. Por ejemplo, en el periodo asirio, el periodo neoasirio, la mayoría de las mujeres de los reyes y las madres de los reyes, que son las reinas de verdad, cuando uno habla de Sennacherib, de Asurbanipal y tal, la reina no es la mujer del rey, entre otras cosas porque el rey tiene muchas mujeres y hubiera sido algo conflictivo elegir cuál de ellas era la reina de verdad. La reina es la madre del rey. Y hay cartas en las que, por ejemplo, la madre de un rey asirio se queja de que una de las esposas no se aplica suficientemente en las clases de escritura y de lectura de cuneiforme y tal. Con la institución del harem, las mujeres se separan de la sociedad, pero al mismo tiempo crean un mundo aparte en el que se convierten mucho más letradas, de hecho, que los hombres, porque en toda la historia de Mesopotamia solo hay un rey que sepamos que supiera leer y escribir, Asurbanipal. No solamente sabía leer y escribir, sino que el hombre era muy tiquismiquis, porque tenemos cartas de él pidiendo, demandando el estilo, el stylus para escribir, en materiales de marfil y alabastro, y los quieren grabados con cosas preciosas y tal, y y tenemos la correspondencia de Asurbanipal con adivinos y con astrólogos y astrónomos, pero los demás aprender a leer y escribir era 10 o 12 años, llegar al punto de leer y escribir textos literarios, mientras que las mujeres que vivían en el palacio en el primer milenio tenían el tiempo y, por desgracia, el aislamiento para poder hacerlo. Esto no es tan distinto. La literatura japonesa, en la Edad Media, prácticamente los hombres escriben poemas, las mujeres escriben ficción. El Genji Monogatari, la colección de cuentos de Genji, el Heike Monogatari, todos están escritos por mujeres, porque son novelas de las disputas dentro del palacio, las disputas palaciegas, etcétera. Son textos tremendamente eruditos, escritos por mujeres que de otro modo tenían muy poco que hacer en la vida, pues no podían salir libremente del palacio, ni nada de eso. Pronto las tablillas empiezan estas tablillas, por supuesto, las escribe un escriba que él mismo las va a leer, con lo cual él sabe qué son esos 1185 unidades, si son cabras o son centeno o lo que sea. Pronto añaden signos para saber lo que se cuenta. Aquí son flechas, esto es una jarra de contenedor, estos son también jarras. Esto que ven aquí que parecen monos, en realidad no son monos, son leones. Y esto es el sello, significa que la tablilla ha sido sellada. Alguien ha puesto un sello probablemente cilíndrico, que han pasado por encima de la tablilla y dejado esa impresión del cilindro. Un texto típico ya más complejo de finales del periodo de Uruk, del periodo de Uruk III, tiene los nombres de dos oficiales, Ku-Shim, dos signos,
Nisa, dos signos, y nos habla de una distribución de grano. El verbo ba significa distribuir raciones. Nos habla de una distribución de grano equivalente a casi 15.000 litros de grano, unos casi 15 metros cúbicos de grano. Es una cantidad bastante grande y se distribuye de uno a otro, y ese es el sistema de... No vamos a meternos en números porque es complicado. Como les decía, a propósito del signo Nab y de la palabra Nab, Dios en elamita y demás, hay muchas conexiones entre Uruk y Susa. Una de esas conexiones interesantes es, por ejemplo, cómo cuentan ciertas cosas. Recuerden, hay 5 sistemas de contar, sexagesimal, decimal. Cómo cuentan los mismos materiales, los mismos objetos con el mismo sistema. Por ejemplo, flechas. Y flechas para las batallas hacen falta muchas, porque normalmente los arqueros no van a... ¿Me puedes devolver la flecha que le...? Sería como de comedia un poco. Eso es como una de las comedias de Gila o lo que fuera. Este texto de Uruk habla de más de 1910 arcos y flechas. No distinguen, es el mismo carácter, pero uno asume que había muchísimas más flechas que arcos. De otra manera, la batalla sería pintoresca. El mismo sistema sexagesimal se utiliza en Susa para contar más de 20.000 arcos y flechas. Y no es casual, porque podían haber usado decimal, duodecimal, duosexagesimal, etc. El tamaño de la evidencia. Viendo todos estos PowerPoints, le decía a mi mujer ayer, que ella no habla español, que me había dado cuenta de que hay un montón de slides de estos que tiene la palabra tamaño, y se reía bastante. Pero en el periodo de Ur-3, a nuestro compañero Manolo Molina estuvo aquí ayer, y esto se deriva de una publicación suya de hace 9 años. En el periodo de Ur-3 conocemos al menos 87.000, ahora diría yo unas 100.000 tablillas del periodo de Ur-3. El periodo de Ur-3 va del año 2100 al año 2000. Eso es un siglo. Y hay ahora mismo unas 100.000 tablillas administrativas, probablemente unas 80 o 90.000 que han sido robadas de yacimientos en Irak y que están en depósitos, en almacenes, en Qatar, en Omán y tal, en países del Golfo. Los documentos vienen más o menos de unas pocas ciudades, no de las que uno se sospecha. Ciertamente Ur es la capital de la monarquía, pero no la ciudad económica más importante. Fíjense en la distribución a lo largo del siglo. Para muchos años, 2 tablillas, 10 tablillas, y de pronto para arriba, y cantidades de 3.000, 4.000. En realidad, la inmensa mayoría de los documentos de Ur-3 datan de un periodo de 29 años, entre el año 42 de Shulgi y el tercer año de Ibis-Sin. Shulgi reinó 48 años, y aquí es donde uno encuentra concentraciones altas de más de 2.500 tablillas por un año, por cualquier año dado. Todos estos textos económicos y la figura del rey pone en cuestión el modelo económico que se utilizaba. Si hay tanta contabilidad, y la contabilidad parece que está organizada por el Estado, que todos estos contables son oficiales del rey, de un modo u otro, ¿quién posee la tierra? Hay que pensar que para que esta tierra sea agrícola y produzca, hay que tener irrigación. Los sistemas de irrigación para llevar agua desde el Éufrates o el Tigris, si vamos para arriba, son muy complejos y muy costosos. Y solamente una entidad organizada como el Estado los puede hacer, no los particulares, no los agricultores. Un agricultor no puede organizar una canalización que lleve agua desde el río Éufrates a sus parcelas que están a 30 o 40 kilómetros del río Éufrates. Entre otras cosas porque cruzaría por terrenos que son de propiedad de otras personas o de otras entidades. En los años 20 y 30 se propuso el modelo de la ciudad-templo. El rey sería rey y sumo sacerdote, como habíamos visto, por la palabra en, que significa más tarde sacerdote.
y los templos habrían tenido el control de la mayoría de la tierra y el rey, en su doble papel de rey y sumo sacerdote, habría controlado la tierra también. Okay. Volvamos ahora mismo al periodo predinástico tercero, entre el 2600 y el 2340. Ahí se postula que postularon básicamente Schneider y Daimel que la mayoría de la tierra habría estado en control institucional, en las manos de los templos. Los archivos de Girsu, entre el periodo del 2430 y el 2340, listan terrenos que son propiedad de una diosa, Baba, y su esposo Ningirsu. Por supuesto, el dios y la diosa no poseen nada, serían los templos, y los administradores serían los sacerdotes, o el rey sacerdote, si ese fuera el caso. Urukagina, un rey de finales del periodo dinástico temprano tercero, Urukagina produce una inscripción muy larga que existe en 2 copias, en duplicados, en el que habla de que lo que solía ser Emunus, literalmente la casa de la mujer, que significa las propiedades de la mujer del rey, en los reinos de sus antepasados en Tarsi y Lugalanda, ahora se convierte en la propiedad de la diosa Baba. Para Schneider y para Daimel esto era una pista del control omnímodo que hubieran tenido los templos sobre la tierra. Acabamos de ver el obelisco y la Paca Blau, y iba a comentar sobre esto, pero como ya nos están metiendo prisa para que nos vayamos, siempre es una gozada. Documentos como estos, que testifican a una cantidad de terreno y a un administrador que lo ratifica como transacción, ¿son donaciones o son ventas? Fíjense, la diferencia es muy grande. Si la propiedad es institucional, solo pueden ser donaciones. Si la propiedad es privada, puede haber ventas. Estas piezas a menudo se llaman kudurrus. El término kudurru empieza en el periodo casita, en el periodo mesobabilonio, y a menudo los diccionarios o los libros lo solían traducir como mojón o marca de territorio, lo que sea. No, son monumentos muy bellos, muy adornados, que normalmente se refieren a una donación de tierras del rey a su hijo o del monarca a un gobernador o a un administrador. No son marcas que estaban en los terrenos simplemente porque están todos en un estado inmaculado. Rara vez tienen ningún daño, ni roturas, ni nada, y se encuentran dentro de templos. Si estas hubieran sido mojones marcando propiedades, estarían destrozadas después de 3000 años. Los antiguos, los llamados kudurrus antiguos, es una forma anacronística de llamarlos, de acuerdo con Diakonov, el estudioso ruso, y Gelb, hubieran sido documentos que testificarían a una propiedad comunal. Usa el término oikos, el término griego oikos, del que viene economía, y estos oikoi, estos households, estas familias extendidas y clanes institucionales, lo cual incluiría templos y demás, serían los que manejaban la tierra, y la propiedad de la tierra sería últimamente de los dioses. Por supuesto, como los dioses no la pueden ejercitar, serían o estas grandes familias o los templos los que ejercitarían la propiedad de la tierra. En muchos de estos documentos aparecen muchos vendedores, pero un solo comprador. De nuevo, ¿es esto un síntoma de propiedad institucional? Muchos miembros de la institución tienen que certificar y ratificar una alienación de tierra, una transferencia de tierra, mientras que solo hay un comprador. Pero el problema aquí es que hay un rito cultural. Por un lado, por ejemplo, casi no hay documentos de ventas de casas. ¿Por qué? Porque los abuelos están enterrados en el suelo de las casas. Los antepasados se entierran debajo del suelo de las casas. Vender una casa es vender a los padres, a los abuelos, a los bisabuelos. ¿Qué?
Lo segundo es que hay obviamente un tabú contra la alienación de propiedad fuera de los clanes y las instituciones. Tanto es así que se fingen adopciones falsas de los compradores para así, al formar parte de la familia, no se rompe ningún tabú de alienación de la propiedad. En Nuzi, hemos hablado de Nuzi, en la segunda mitad del segundo milenio antes de la era cristiana, la mayoría de los textos que encontramos son adopciones. Y hay algunos individuos a los que adoptan muy a menudo. Y por lo que podemos saber, a menudo los adoptados son señores muy mayores. ¿Qué está pasando aquí? La adopción es fictiva, es simplemente para poder vender. Incluso hay textos en Nuzi de adopciones de hijas como hijos. Un padre adopta a la hija como un hijo para que ella tenga los mismos poderes legales de heredar y transferir propiedad como si fuera un varón. Pero la imagen no es unificada de ningún modo, porque en el periodo dinástico temprano 3 en Fara, estos documentos en piedra, estos documentos más monumentales, no solo registran la alienación de tierras, sino también la de casas. ¿Y significa que en Fara la gente no enterraba a sus abuelos debajo del suelo? No sabemos. O no tenían un tabú contra ello. El problema de esto es que se ha utilizado para crear una dicotomía, y ya creo que me queda un minuto antes de que nos invadan los bárbaros. El norte estaría dominado por el palacio y las élites políticas, mientras que en el sur todo estaría dominado por una ciudad-estado, un sistema de ciudad-estado que controlaría toda la tierra de producción agrícola con irrigación y que puede ser arada. Y últimamente, y en término último, esta tierra en el sur sería la propiedad del panteón, puesto que hay un contraste, y esta es una forma, digamos, políticamente correcta de cambiar la dicotomía entre sumerios y acadios y pasarla a una dicotomía entre el sur y el norte. En el sur, en Sumer, hay un discurso teológico del dios de la ciudad. Ningirsu es el dios de Girsu. Enlil, el dios supremo del panteón, es el dios de Nippur. En el norte, las divinidades son astrales. Ishtar es Venus, la diosa del planeta Venus. En el sur hay una tremenda necesidad de irrigación que necesita estados centrales que hagan obras públicas. Y hay instituciones muy sedentarias, familias, clanes muy bien instituidos con territorio y tal. Mientras que en el norte la población es mucho más nomádica o seminomádica. Al final del periodo dinástico temprano, con el periodo sargónico, las instituciones se tomaron posesión de la inmensa mayoría de las tierras. Okay. Luego, con los reyes de Ur-III, y esto de nuevo iría a esta alternación entre lo llamado sumerio, lo llamado acadio y lo llamado sumerio de nuevo, los reyes de Ur-III devuelven las tierras a los templos. El problema con esto es que la fotografía que nos da es muy inacabada. Hay muchas ciudades-estado en el norte, no solo en el sur. Ciudades como Akshak y Mari son ciudades-estado, igual que Ur o Nippur o Uruk. Los textos arcaicos, los textos de antes del 2900, del sur y del norte, los textos de lugares como Uruk y en el norte Yendenather y Tel Uqair, son prácticamente idénticos. No hay ninguna diferencia en los contenidos, la fraseología, las secuencias de signos. Lo que sí es una diferencia es de dónde vienen los textos. En el sur, la mayoría de los textos vienen de archivos de templos. En el norte, la mayoría de los textos vienen de archivos privados. ¿Es esto una casualidad arqueológica o es cómo de verdad funcionaba el sistema administrativo? Eso le dejo la pregunta a ustedes. Hoy en día el modelo de este templo-ciudad que tiene y administra toda la tierra se ha disuelto. Diácono, Foster y otros nos hemos dado cuenta de que la tierra de Girsu en el periodo dinástico antiguo es más de 10 veces más
mayor en cantidad de terreno de lo que ellos creían, lo que significa que el 90% de la tierra de Girsu no estaba bajo el control de ninguna institución, templo o quien fuera, era tierra privada. Y las reformas de Urukagina, por lo que sabemos, es simplemente un documento programático de propaganda y nada más. Les iba a enseñar a ustedes un típico texto económico del periodo del rey Urukagina, que simplemente lista un número de animales, tienen la curiosidad de cómo se cuentan números raros como el 29, 30 menos 1, es más fácil decir 30 menos 1 que 29 en cuneiforme, 6 carneros, 29 cabras, etcétera, etcétera. Todo esto eso es el producto del campo de la diosa Baba. Enigal, el supervisor, las ha traído aquí para el festival de la diosa Baba. Urukagina, el rey de Lagas, ha ido al templo de la diosa Baba y él las ha marcado con un hierro, y este es el año segundo. ¿El año segundo de qué? Del reino de Urukagina. ¿Okay? Y acabo con esto, puesto Waiting for the Barbarians. Derrida escribió un librito, escrito cientos de libros, El mal del archivo, la enfermedad del archivo, en el que habla de la estructura técnica del archivo archivante. También determina la estructura del contenido archivable, incluso con su aparición y con su relación en el futuro. La archivación produce tanto como registra el evento. Repito, la archivación, el hecho de poner algo en un archivo, produce el evento al mismo tiempo que lo registra. El evento no existe si no está registrado. La vieja, ¿no? Si un árbol se cae en el bosque y nadie lo oye, se ha caído de verdad. Y en ese sentido controla lo que en el pasado incluso instituyó o constituyó como archivo, que fuera como una anticipación del futuro. Porque si algo se archiva es simplemente para poder retraerse, para poder recuperarse en un futuro cercano, no solamente por contabilidad automática, y cuando los archivos son tan explícitos como este documento de Urukagina, no es para usarlo durante la semana siguiente, sino para la posteridad. Ese archivo no es solamente un documento económico, es también un documento que deja testimonio para cientos de años de un festival específico con un número de animales específico para la diosa Baba bajo el patronazgo del rey Urukagina. Bueno, creo que aquí nos acabamos. Muchas gracias por su atención y si hay suerte les veo mañana.